Encontré a mi hijo y a mi nieto viviendo en las calles, en un barrio pobre de Puebla. Me quedé paralizada, porque 5 años atrás mi nuera me había dicho que se habían mudado a la Ciudad de México y que no querían volver a verme. Me los llevé a casa conmigo, pero cuando mi hijo rompió en llanto y me contó la verdad, tomé una decisión. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Después de 5 largos años viviendo en Estados Unidos, decidí regresar a México. El auto avanzaba por la autopista rumbo a Oaxaca. Quería hacer un viaje por todo el país, dejar que los paisajes familiares de mi tierra natal calmaran mi alma. Pero el destino parecía tener otros planes para mí. Un gran deslizamiento de tierra bloqueó el camino, haciendo que la esperanza de un viaje tranquilo se desvaneciera por completo. Un oficial de tránsito, visiblemente cansado, hizo señas para desviar la fila de autos hacia una ruta alternativa, un desvío obligatorio que atravesaba la ciudad de Puebla. Suspiré. Ya caía la tarde y no quería seguir conduciendo de noche. Decidí buscar un hotel en Puebla para pasar la noche y continuar al día siguiente. Encontré una pequeña cafetería escondida junto a una calle muy transitada, justo frente a una obra en construcción. Pedí una taza de café negro y me quedé mirando distraída por la ventana. Una figura diminuta, perdida entre los escombros de la obra, captó de pronto mi atención. Era un niño, quizá de unos 8 o 9 años. Su cuerpo era delgado, casi desaparecía dentro de una camiseta vieja y descolorida. El niño estaba agachado, recogiendo con cuidado botellas de plástico y latas vacías, guardándolas en un costal raído que era casi más grande que él. Me quedé inmóvil observando. A su edad debería estar en la escuela, jugando con amigos, no rebuscando entre desechos para sobrevivir. Sentí un nudo en el pecho. En ese momento, otro niño, un poco mayor y con aire agresivo, se acercó. Intentó arrebatarle el costal al pequeño, pero el niño no se asustó. Abrazó el saco con todas sus fuerzas y empujó al abusón con la poca energía que tenía. Luego, sin vacilar, arrastró el costal hacia otra esquina y siguió trabajando. Esa fortaleza me oprimió el corazón. Una urgencia intensa me recorrió el cuerpo. Me levanté y entré rápidamente a una panadería cercana. Compré una botella de agua fría y un croissant recién hecho. Con ellos en la mano, crucé la calle. Me acerqué despacio, llamándolo con suavidad para no asustarlo. «Oye, niño». El pequeño se sobresaltó y dio unos pasos atrás, abrazando su costal como un animalito que defiende su territorio. Su mirada era desconfiada, llena de recelo. Estaba claro que la vida ya le había enseñado la dura lección de no confiar en los extraños. Me agaché, manteniendo cierta distancia para que se sintiera seguro. Extendí lentamente la botella y el pan hacia él, sonriendo con la mayor ternura que pude. «No quiero hacerte daño. Toma, esto es para ti. Pareces tener hambre y sed». Me miró, luego miró la botella y el pan. El deseo se reflejaba en sus ojos, pero aún dudaba. Los segundos pasaron como siglos. Finalmente, el hambre y la sed vencieron al miedo. Se acercó con cautela y estiró su pequeña mano para tomar el regalo. Cuando sus delgados dedos cubiertos de polvo rozaron los míos, levantó la vista, quizá para darme las gracias, y en ese instante el tiempo se detuvo. Unos ojos color avellana, grandes y asombrosamente puros, me miraban fijamente. Unos ojos que había contemplado durante horas sin cansarme, los mismos que me habían perseguido en sueños durante 5 años. La botella se me escapó de las manos y se estrelló contra el suelo. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Balbuceé, con la garganta cerrada por la emoción, incapaz de articular una frase completa. ¿Mario? El niño se quedó inmóvil. Me observó, los labios temblorosos, y entonces, como si una represa se rompiera, los recuerdos y las emociones lo inundaron. Me reconoció. ¿Abuela? Su voz temblaba, llena de duda. ¿Abuela? ¿De verdad? De sus grandes ojos comenzaron a caer lágrimas. Soltó el costal sin pensarlo 2 veces y corrió hacia mí, abrazándome las piernas con fuerza. El llanto de él se quebraba en sollozos desgarradores. El llanto de un niño que había soportado demasiada tristeza y que ahora se derrumbaba al encontrar el único refugio que le quedaba. «Abuela»,
Abuelita, te extrañé mucho. Me arrodillé, abrazando su cuerpecito delgado y tembloroso contra mi pecho. No pude contener más las lágrimas. Se mezclaron con las suyas, cálidas y saladas. Miles de preguntas giraban en mi mente. ¿No debería estar viviendo una vida plena y feliz con sus padres en Ciudad de México? ¿Por qué había terminado así? ¿Por qué tenía que estar aquí, solo, recogiendo basura en una ciudad que no conocía? Traté de contener el sollozo, acariciando su espalda delgada. Mario, mi niño, ¿dónde están tus padres? ¿Por qué estás aquí solo? Mario levantó su carita empapada en lágrimas. Su pequeño dedo señaló hacia el mercado bullicioso y ruidoso, no muy lejos de allí. Papá está trabajando allá, está cargando cosas para la gente. Cada palabra suya era como un golpe directo en mi pecho. Me levanté temblando, sosteniendo su diminuta mano con fuerza, como si al soltarla pudiera desvanecerse de nuevo. Caminamos hacia el mercado. El aroma intenso de las especias, el olor dulce de la fruta madura y el bullicio de los vendedores no lograban acallar el estruendo de mi corazón latiendo con desesperación dentro de mí. Mario me señaló. Bajo un techo de lámina oxidada, un hombre agachado cargaba un enorme costal de papas. Lo levantaba con esfuerzo sobre la caja de un camión. La camisa empapada de sudor se le pegaba al cuerpo huesudo. Cada paso que daba era pesado, tambaleante. Al dejar el costal, exhaló un largo suspiro y al girarse, se secó el sudor que le corría por la frente. En ese instante me quedé helada. Su rostro demacrado, la barba crecida sin afeitar, los ojos hundidos, vacíos, sin vida. Era Fernando, mi único hijo, aquel en quien había puesto todo mi amor y mis esperanzas. El mismo que una vez fue un abogado brillante, con una carrera prometedora y un futuro lleno de luz. Ahora no era más que una sombra marchita de lo que había sido. Todos los sonidos a mi alrededor se desvanecieron. Solo quedaba la imagen de mi hijo. Estaba ahí, delgado, agotado, sus ojos vacíos mirándome como si fuera un fantasma del pasado. Los dos quedamos inmóviles hasta que una gota helada cayó sobre mi mejilla. Una lluvia repentina empezó a caer con fuerza, empapando todo, haciendo que los vendedores corrieran a cubrirse y que el mercado entero se volviera un caos. Fernando rápidamente llevó a Mario bajo el techo de lámina oxidada. Se acurrucó allí, su camisa empapada de sudor ahora completamente mojada por la lluvia, temblando bajo el viento frío. Al verlo así, mirando esa espalda frágil, esos ojos perdidos buscando refugio, todos los recuerdos de aquella noche de tormenta, casi 6 años atrás, regresaron con una claridad tan brutal que juraría que había ocurrido ayer. Fue un día de lluvia torrencial. Había regresado de un viaje de trabajo en Guadalajara un día antes de lo previsto. Durante todo el viaje no dejé de pensar en mi familia. Extrañaba la risa contagiosa de Mario, el brillo en los ojos de Fernando al hablar de Luna y la felicidad que me llenaba el corazón al imaginar al nieto que estaba por nacer. Había tenido éxito en mi carrera, había construido un imperio inmobiliario sólido, pero por encima de todo, mi familia era mi mayor orgullo. Volvía antes para sorprender a mi hijo, a su esposa y a mi nieto. En el camino, pasé por una tienda de juguetes y elegí para Mario una camiseta de superhéroe, roja brillante, con la imagen de Superman levantando el puño, listo para volar por los cielos, tal como siempre había imaginado a mi nieto, fuerte y lleno de vida. Luego pasé por una joyería y compré una pulserita de plata, pequeña y reluciente, grabada con diminutas estrellitas, con la intención de regalársela al nieto que Luna llevaba en su vientre, de apenas 3 meses. Me imaginé a Luna sonriendo radiante, a Mario feliz, a Fernando abrazándome. Esa felicidad sencilla me calentó el alma en medio de la lluvia fría. Mi coche avanzaba por la calle inundada. El ruido de las ruedas al rozar el pavimento componía una sinfonía triste. Por fin llegué a casa. Nuestra casa, una pequeña y acogedora residencia, era el lugar en el que había pasado toda la vida cuidando del hogar. Las luces estaban encendidas. Lo extraño era que la reja de hierro no estaba cerrada con llave, y la puerta principal solo estaba entreabierta. Un pequeño presentimiento de intranquilidad se coló en mi interior, pero lo aparté pronto, pensando que Fernando y Luna estarían ocupados con Mario.
Empujé la puerta con suavidad y entré, planeando gritar ¡sorpresa!, para asustarlos un poco. Pero al pasar el umbral, un sonido extraño alcanzó mis oídos. Era la voz de Luna. Su voz venía desde el despacho de Fernando. Normalmente la voz de Luna era dulce y cariñosa como la miel, pero esta vez sonaba cortante, fría y burlona, una voz completamente ajena que nunca había oído en mi nuera. Un escalofrío recorrió mi espalda. El instinto de madre me decía que algo andaba mal. Contuve la respiración. Me acerqué con paso suave al despacho, me escondí tras la puerta entreabierta y miré al interior con cuidado. Luna estaba sentada en el sillón de cuero de Fernando, con una pierna cruzada, el teléfono pegado a la oreja. Su rostro, bajo la luz de la lámpara, ya no tenía la inocencia de siempre. En su lugar lucía una sonrisa ladeada de desprecio. «Tranquilo, Ricardo», se rió entre dientes, una risa que sonaba como metal rozándose, espeluznante. «Ese idiota pronto firmará todos los papeles de transferencia de la casa y los bienes. Él piensa que son papeles para el fideicomiso de Mario. ¡Qué ridículo!». Cada palabra suya fue como una cuchillada directa al corazón. ¿Ese idiota? ¿Fernando, mi hijo, el que fue mi orgullo, ahora llamado idiota por la mujer con la que comparte la cama? ¿Y ese tal fideicomiso de Mario? ¿Transferir la propiedad? Un torrente de preguntas llenó mi mente, pesadas. Hubo un silencio, quizá porque la persona al otro lado del teléfono hablaba. Me quedé inmóvil, agarrada al marco de la puerta, con el corazón latiéndome a toda prisa. Entonces ella continuó, con un tono aún más despectivo, como si escupiera sobre lo más sagrado. ¿Embarazada? No estoy loca como para destrozarme el cuerpo otra vez, Ricardo. Tú lo estás haciendo muy bien. Todos los exámenes de embarazo salen perfectos. Nadie podrá sospechar. Mi cabeza daba vueltas. La pulserita de plata en mi mano, símbolo de la esperanza y el amor por el nieto que iba a nacer, de pronto pesó como un plomo. ¿No será posible? ¿Acaso Luna nos ha engañado? ¿Ha engañado a Fernando fingiendo el embarazo? Un frío me envolvió. Entonces soltó una última frase. Una frase que convirtió la última esperanza que tenía en cenizas. Una frase de una maldad que jamás imaginé que un ser humano pudiera pronunciar. La semana que viene voy a montar una caída por las escaleras. Unos cuantos moretones, una actuación perfecta. Luego la voy a acusar de maltrato que le provoque la pérdida del embarazo. Él lo perderá todo, la reputación, el dinero y la carrera, y nosotros lo tendremos todo, mi amor. Disfrutaremos juntos. El sonajero de plata se me resbaló de las manos y cayó al suelo de mármol, produciendo un clink agudo que resonó en el silencio de la casa. Aquel sonido, aunque pequeño, fue suficiente para romperlo todo. No era solo el ruido del metal golpeando el suelo, era el sonido de la confianza quebrándose, de la familia desmoronándose, de todo lo que había amado y creído. La llamada se cortó. Luna levantó la cabeza de inmediato. Su rostro se puso pálido al verme allí, pero en un instante el miedo desapareció, reemplazado por una insolencia que me dejó sin aliento. Sus ojos brillaron con un desafío venenoso, como una serpiente descubierta en su guarida, sin intención alguna de retroceder. Una furia ardiente estalló dentro de mí, consumiendo cualquier resto de razón. Grité con la voz rota por la rabia. «¡Eres un demonio! ¡Una serpiente venenosa con piel de humana!». Me lancé hacia ella para arrebatarle el teléfono de las manos, la única prueba, lo único que podía desenmascarar a esa farsante. En ese preciso momento, la puerta principal se abrió de golpe. Fernando entró, sosteniendo un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Luna. Su rostro irradiaba felicidad después de un largo día de trabajo, sin imaginar el infierno que lo esperaba al otro lado de la puerta. Al verlo, Luna, con la destreza de una actriz consumada, reaccionó al instante. Soltó un grito desgarrador, lleno de terror, y dio un paso atrás fingiendo tropezar antes de caer al suelo. Se sujetó el vientre con ambas manos, el rostro contraído de dolor, las lágrimas cayendo como si sufriera una tortura insoportable. «¡Ah! ¡Mi vientre! Fernando, ayúdame! Tu madre me empujó», gemía, con una voz tan desesperada que cualquiera habría creído su actuación.
Fernando se quedó petrificado por un segundo. La sonrisa se borró de su rostro. El ramo de lirios blancos se deslizó de sus manos y cayó al suelo. Las flores se aplastaron bajo sus pies apresurados. Sin dudar ni un instante, corrió hacia Luna, se arrodilló a su lado y la tomó en brazos. Luego alzó la vista hacia mí. Sus ojos enrojecidos estaban llenos de furia, dolor y desesperación. «Mamá, ¿qué has hecho?», me gritó con un odio que jamás creí escuchar de su boca. Me quedé paralizada, intentando ponerme de pie, pero mis piernas temblaban. Levanté una mano tratando de explicarle, de recuperar la confianza de mi hijo. «No, Fernando, escúchame. Ella miente, todo es una farsa, yo no la empujé». Pero Fernando no escuchó. En su mirada solo había sufrimiento y rabia. Me empujó con fuerza. Tropecé y caí contra la pared fría. Ese empujón dolió más que cualquier golpe físico. Fue como una puñalada directa al corazón, cortando el lazo más sagrado entre madre e hijo. No volvió a mirarme. Fernando levantó a Luna en brazos y salió corriendo por la puerta, dejándome sola en la casa vacía. La puerta se cerró de golpe y el estruendo resonó en el silencio, como el cierre definitivo de todo en lo que alguna vez creí. Me quedé inmóvil en el sofá, en la misma casa que, horas antes, aún era un hogar cálido, y ahora no era más que un lugar helado y vacío. Las horas pasaron, lentas como siglos. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac que golpeaba mis nervios como martillazos. La noche cayó, y la lluvia afuera no cesaba. Golpeaba las ventanas con furia, como si el cielo también llorara por mi dolor. Intenté llamar al hospital de la ciudad, la voz temblorosa, preguntando por el estado de Luna de la Vega. Pero todo lo que recibí fue la voz profesional y fría de la enfermera de guardia. «Lo siento, señora, no podemos proporcionar información del paciente a alguien que no tenga autorización». Yo era la suegra, la abuela del bebé que ella llevaba en el vientre, y aún así, ahora era una persona sin autoridad. Solo pude quedarme sentada, aferrándome a una esperanza tenue de que, cuando el pánico pasara, Fernando lograría calmarse y ver la verdad, ver a través del burdo teatro de su esposa mentirosa. Cerca de la medianoche, escuché el chirrido furioso de unos neumáticos sobre la grava del patio. Era el coche de Fernando. Luego, el portazo sonó con una violencia que desgarró el silencio de la noche. Mi corazón se contrajo. Me puse de pie de un salto, entre el miedo y la esperanza. La puerta principal se abrió de golpe, y él entró. Fernando parecía un hombre que acababa de salir de un huracán. Su ropa aún húmeda por la lluvia, el cabello revuelto, la camisa arrugada. Pero lo más aterrador era su rostro. Estaba endurecido por la ira, y en sus ojos hundidos ardía una llama de odio. Luna no venía con él. «¿Dónde está Luna? ¿Cómo está?», pregunté, con una voz ronca que ya no parecía mía. «Se quedó en el hospital», respondió él, con una voz helada, cada palabra cayendo como un pedazo de hielo afilado. «En un lugar donde está a salvo de ti». Esa frase fue como una bofetada que me dejó sin aliento. No dio un paso más. Se detuvo junto a la mesa de café y lanzó un fajo de papeles que cayó con un golpe seco. El médico lo confirmó. Perdimos al bebé». Levantó la mirada, los ojos enrojecidos, una sonrisa amarga y torcida formándose en sus labios. «¿Feliz ahora, mamá?». Temblando, me acerqué a tomar el papel. Era un informe médico oficial, con el sello rojo del hospital. Cada letra danzaba ante mis ojos hasta formar una sentencia de muerte para nuestra relación de madre e hijo. Diagnóstico: aborto espontáneo debido a trauma psicológico y golpe fuerte. Leí y releí esa línea, sintiendo que el aire se escapaba de mi pecho, y entonces mis ojos se detuvieron en la esquina inferior del documento, el sello y la firma del responsable, un nombre tan familiar que me heló la sangre: Dr. Ricardo Vargas. Mi corazón se detuvo. Era él, ese nombre, Ricardo. Una chispa de esperanza brilló entre la desesperación más absoluta. Ahí estaba, la prueba. Fernando me creería. «Fernando, mira, mira bien», casi grité, señalando la firma con voz quebrada de desesperación. «Ricardo, ese es el amante con el que escuché a Luna hablar por teléfono. Él es médico. Todo esto es una conspiración,
Una farsa perfectamente planeada. ¿No lo ves? Pero mi esperanza se apagó tan rápido como había surgido. Fernando apartó mi mano con un gesto de repulsión, tan violento que el papel salió volando, girando en el aire antes de caer suavemente al suelo. ¡Basta!, rugió, con el rugido de una bestia herida. No quiero escuchar más mentiras venenosas tuyas. Me apuntó con el dedo, el cuerpo temblando de rabia y dolor. Cuando entré, te escuché gritándole. La vi caer al suelo. Siempre la odiaste, nunca aceptaste que fuera mi esposa. Su voz se quebró, llena de la angustia de un hombre que acaba de perder a su hijo. Cada vez que veníamos veía la forma en que la mirabas. Esa mirada de juicio, de frialdad. Vi cómo mirabas su vientre, no con amor de abuela, sino con sospecha. Estás celosa, celosa de nuestra felicidad. No soportas que yo ame a otra mujer más que a ti. Y entonces pronunció la acusación final, tan cruel que destruyó lo poco que quedaba de mi alma. Por eso, mataste a tu propio nieto. Sollozó, solo para demostrar que tenías razón. Le arrebataste la vida a un inocente. Aquella acusación fue como una cuchilla oxidada que se hundió lentamente en mi corazón y luego giró con fuerza. No podía respirar. El aire desapareció de mis pulmones. Quise gritar para defenderme, para decir que todo era mentira, pero ninguna palabra logró salir de mi garganta estrangulada. Solo pude quedarme allí, paralizada, recibiendo el odio del hijo al que había amado más que a mi propia vida. Al verme callada, ella pareció tomarlo como una confesión. La furia extrema en sus ojos se fue enfriando, y en su lugar apareció una indiferencia fría y aterradora. «Nos vamos», dijo, con voz monótona, sin ningún sentimiento. Acepté una oferta de trabajo en la Ciudad de México. Empezaremos una vida nueva, en un lugar donde no esté la madre. Dicho esto, dio la espalda y subió las escaleras. Escuché la puerta de su dormitorio abrirse de forma brusca, el armario cerrarse de golpe, los objetos caer y chocar dentro de la maleta en un ruido metálico. Cada sonido era un corte, una ruptura con el pasado. Unos minutos después, bajó. Con una mano llevaba la maleta, con la otra sujetaba a Mario. El niño apenas tenía 3 años, aún somnoliento, frotándose los ojos, sin entender lo que pasaba. Mario me vio. Sus ojos claros se abrieron de par en par. Extendió su manita hacia mí y con voz temblorosa murmulló: «Abuela». Fue mi último rayo de luz, pero Fernando lo apagó con crueldad. Él tiró del niño, se agachó y con voz de hierro ordenó a su hijo: «No le toques a la señora». Luego alzó en brazos a Mario. Lo abrazó con fuerza como si quisiera protegerlo de un monstruo. Salió por la puerta sin volver la vista, sin decir adiós. La puerta se cerró de golpe, cortando toda esperanza, todo cariño, todos los lazos. Me desplomé en el suelo, el corazón hecho pedazos en 100 trozos. Los días que siguieron fueron un infierno en la tierra. Lo llamé cientos de veces, pero solo sonaba el tono interminable y desesperanzador. Me había bloqueado el número. Llamé a su despacho en Mérida. La secretaria respondió cortésmente que Fernando había presentado su renuncia la semana anterior. Desesperada, fui a la guardería de Mario con la esperanza de verlo, aunque fuera un instante. Pero la maestra, apenada, me dijo que sus padres habían hecho los trámites para cambiarlo a una escuela internacional en la Ciudad de México. Habían borrado todo rastro, cortado cualquier camino que pudiera llevarme hasta ellos. Mérida, la ciudad que guardaba tantos recuerdos felices, se convirtió en cada esquina, en cada calle, en un cuchillo que abría la herida que sangraba. No podía soportar vivir en un lugar donde todo me recordaba la pérdida. Decidí que tenía que irme. Compré un boleto a Houston, donde mi empresa tiene una sucursal grande, con la intención de sumergirme en el trabajo para intentar olvidar. Recuerdo ese vuelo como si fuera ayer. El cielo estaba gris y cubierto de nubes. Cuando el avión se preparaba para aterrizar en Houston, sentí una sacudida violenta y anormal. Luego, un gran estallido desgarró el aire. Un impacto espantoso me lanzó de mi asiento, y todo se sumió en la oscuridad. Desperté en el hospital, el cuerpo hecho trizas de dolor, con un costado de la cara vendado.
Entre la semiconciencia, escuché a las enfermeras decir que, debido al caos del accidente y a una equivocación en la lista de pasajeros, me habían identificado erróneamente como otra persona. Días después, cuando ya podía sentarme y ver la tele, vi algo increíble. En el reportaje conmemorativo sobre las víctimas del accidente, apareció mi propia imagen en la pantalla. La franja inferior mostraba claramente María Teresa Ramírez, 61 años, empresaria. Una idea extraña, loca pero liberadora, brilló en mi cabeza entonces. Todos creían que yo había muerto, pues que María Teresa Ramírez muera, empezaría de nuevo. En un lugar donde nadie supiera quién soy, reconstruiría mi imperio desde las cenizas, tal como mi vida ahora. La amarga y cruel evocación se cortó cuando una gota de agua fría, filtrada desde el techo de lámina oxidada del mercado, cayó en mi mejilla. Parpadeé. Mi alma fue arrancada de aquel pasado triste y me devolvió al presente implacable. Fernando seguía ahí, justo frente a mí, mirándome fijamente con unos ojos desorbitados, como si yo fuera un fantasma que acababa de salir de la tumba para buscarlo. El tiempo y el espacio parecían espesarse entre nosotros dos. «¿Mamá?», susurró, con una voz temblorosa y rota, una sola palabra que contenía 5 años de asombro, dolor e incredulidad. Mario, tal vez sintiendo la tensión insoportable entre los adultos, se aferró al borde roto de la camisa de su padre y a mi mano endurecida por los años. «Vámonos a casa, papá. Va a llover fuerte», dijo con una voz clara y pura que desgarró el pesado silencio. Casa. Qué palabra tan lejana, tan amarga. Miré a mi hijo y a mi nieto. Luego me miré a mí misma con mi ropa elegante. ¿Dónde estaba su casa en esta ciudad extraña? Fernando no dijo nada. Solo bajó la cabeza, un gesto cargado de vergüenza absoluta. Se dio la vuelta en silencio y me hizo una seña para que lo siguiera. Salimos del bullicioso mercado, adentrándonos en callejones fangosos y retorcidos en los que jamás pensé poner un pie. El olor a humedad y basura era insoportable. El agua de lluvia formaba charcos sucios y turbios. Finalmente, Fernando se detuvo. Su casa, el refugio de mi hijo y mi nieto, era una choza improvisada, cubierta con lonas plásticas descoloridas y algunas tablas de madera podrida, escondida miserablemente bajo un enorme puente vehicular. Encima de nuestras cabezas, los autos rugían sin cesar, como una bestia de concreto y acero que aplastaba la vida de quienes sobrevivían debajo. Me agaché y entré en la choza. Una ráfaga de aire húmedo, oscuro y sofocante me golpeó el rostro. El espacio interior apenas permitía moverse. Sus pertenencias se reducían a un colchón delgado y sucio, colocado sobre tarimas de madera para evitar la humedad del suelo. En una esquina, un hornillo de gas lleno de grasa descansaba junto a algunas ollas abolladas. Lo único que hablaba de una infancia en aquel lugar era un pequeño rincón donde el tesoro más preciado, de Mario, estaba ordenado sobre una caja de cartón vieja. Un balón de fútbol tan gastado que ya no se distinguía su diseño y algunos juguetes de plástico rotos. Se me hizo un nudo en la garganta. Me senté en un bote de plástico volteado, el único objeto que podía servir de silla. De inmediato, Mario se acurrucó en mi regazo. El niño se apretó contra mí. Sus bracitos rodearon mi cintura, buscando el calor, la seguridad y el olor de una abuela que le había hecho falta durante tanto tiempo. Lo abracé fuerte, intentando contener las lágrimas. Fernando permanecía inmóvil en medio de la choza, su delgada silueta proyectando una sombra torcida sobre la lona. No se atrevía a mirarme, solo bajaba la cabeza hacia el suelo húmedo. El silencio era espeso, roto solo por el rugido del tráfico sobre nuestras cabezas y la respiración tranquila de Mario entre mis brazos. Entonces, como si su resistencia hubiera llegado al límite, las rodillas de Fernando cedieron. Cayó al suelo, con las manos huesudas y llenas de callos cubriéndose el rostro demacrado. Su llanto no fue fuerte ni desgarrador, sino un sollozo entrecortado que sacudía su espalda delgada. Era el sonido de un hombre completamente destrozado, de un orgullo hecho polvo. Entre los hipidos, su historia de 5 años de miseria brotó como un torrente desbordado. Habló de los primeros meses en Ciudad de México, de cómo Luna se volvió fría y arisca después de la tragedia del aborto.
hasta que un día regresó del trabajo y encontró que la cerradura del departamento había sido cambiada. Un abogado con rostro de piedra lo esperaba en la puerta con los papeles del divorcio y una orden judicial de restricción. La razón: supuestamente había tenido comportamientos violentos e inestables tras la muerte del hijo que aún no había nacido. Los documentos de transferencia de propiedad, los poderes notariales que había firmado a ciegas creyendo que eran para asegurar el futuro de Mario, se habían convertido ahora en las armas que le arrebataron todo. La casa, los ahorros del banco, las acciones de la empresa, todo lo que tenía pertenecía a Luna. Lo echaron a la calle con las manos vacías y su pequeño hijo en brazos. Desesperado y sin ningún lugar a donde ir, abrazó a su hijo y regresó a Mérida, con la intención de buscarme, de arrodillarse ante mí para pedirme perdón. Pero los viejos vecinos lo recibieron con miradas de lástima y murmullos a sus espaldas. Una anciana bondadosa que había vivido junto a nuestra casa por décadas le mostró un recorte de periódico viejo y amarillento. Era una nota sobre el trágico accidente aéreo en Houston. El recorte tenía mi foto en la lista de las víctimas fallecidas. En ese momento, sollozó, con la voz hecha pedazos. Lo perdí todo. Perdí al hijo que no nació. Perdí a mi esposa. Perdí mi casa. Y al final, perdí también a mi madre. Pensé que ya no me quedaba nada en este mundo. Me contó sobre los días errantes que siguieron, sobre cómo llevó a Mario a Puebla para buscar a un viejo amigo, con la esperanza de pedirle prestado un poco de dinero para empezar de nuevo. Pero ese amigo también lo traicionó, robándole lo último que le quedaba. Solo, en tierra ajena y sin un peso en el bolsillo, no tuvo más remedio que trabajar cargando cajas en este mercado, haciendo los trabajos más pesados para ganar unas monedas con las que darle de comer a Mario. Cada día que pasaba era un día en que se maldecía a sí mismo por su estupidez, por su ceguera. La historia terminó ahí. Levantó el rostro, cubierto de lágrimas y polvo. Sus ojos, hundidos y vacíos, al fin se atrevieron a mirarme de frente. Una mirada llena de dolor, arrepentimiento y desesperanza. No me atrevo a pedirte perdón. No lo merezco, dijo con una voz ronca, áspera, que me desgarró el alma. Fui un hijo desobediente, un idiota, un imbécil que creyó en una mujer diabólica y abandonó a la única madre que tenía. Respiró hondo, como reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban. Solo te pido una cosa. Salva a Mario. Él no tiene culpa de nada. Llévatelo de este infierno. No dejes que pague por mis errores. No dije nada. Acaricié suavemente a Mario, que dormía plácidamente sobre el colchón delgado, y me levanté sin hacer ruido. Me arrodillé en el suelo húmedo, frente a mi hijo. Abrí los brazos y lo atraje hacia mí, abrazando su cuerpo frágil y tembloroso. Se quedó rígido por un instante, tal vez sorprendido, y luego se derrumbó sobre mi hombro, rodeándome con sus brazos como un niño perdido que por fin encuentra el camino a casa. Le di unas palmadas suaves en la espalda. Mis lágrimas, las lágrimas del perdón y del renacer, cayeron silenciosamente y se mezclaron con las suyas, las lágrimas del arrepentimiento. Fernando, hijo mío, le susurré al oído, con la voz temblorosa por la emoción. Estoy viva, tú también estás vivo, y con eso basta. Mientras sigas con vida, yo seguiré amándote. No teníamos un segundo que perder. El dolor ya había sido revelado, la verdad comprendida. Era hora de actuar. Me puse de pie, sacudí la tierra de mi ropa y sentí una energía poderosa, decidida, despertar dentro de mí. Nos vamos de aquí, dije con firmeza, sin dejar espacio a la duda. Ahora mismo. Saqué el teléfono inteligente de mi bolso, un objeto extraño y fuera de lugar en aquella choza destartalada. Fernando me miró sorprendido, y Mario, todavía medio dormido en los brazos de su padre, observaba con curiosidad la pantalla brillante que mostraba la aplicación para pedir un coche. Pedí un coche de servicio de lujo, el mejor modelo, y le pedí al chofer que esperara al inicio del callejón, embarrado en 5 minutos. No podía permitir que mi hijo y mi nieto se quedaran ni un minuto más en ese infierno.
Fernando, confundido, se levantó y dudó un instante antes de mirar hacia la choza que había sido su casa durante tanto tiempo. «Pero las cosas», murmuró con voz débil. Miré lo que él llamaba cosas. Su tesoro consistía en un costal vacío para recolectar basura, unas cuantas prendas viejas colgadas en una cuerda y la pelota desgastada de Mario tirada en un rincón. Sentí una punzada en el pecho. Me acerqué y puse con ternura la mano sobre el hombro de mi hijo. «Compraremos cosas nuevas, Fernando. Las viejas, los recuerdos dolorosos, déjalos atrás». Mi mirada se detuvo en la pelota. Me agaché, la tomé con cuidado, quité el polvo que la cubría y se la entregué a Mario con suavidad. «Excepto esto», dije, mirando a los ojos transparentes de mi nieto. «Esto no es un objeto viejo, es el recuerdo de tu fuerza y tu valentía. Guárdalo». Cuando llegamos al final del callejón, un sedán negro, lujoso y reluciente, ya nos esperaba. Las luces de la calle se reflejaban en la pintura brillante del coche, creando un contraste cruel con el entorno pobre y deteriorado. Fernando vaciló, sin atreverse a subir. Miró su ropa de trabajo sucia y desgarrada, luego los asientos de cuero color crema, impecables dentro del auto. La vergüenza y la inseguridad se dibujaban en cada línea de su rostro cansado. No dije nada, solo tomé su mano áspera y la apreté con fuerza, guiándolo para entrar. Nuestro primer destino no fue una casa. Sabía que ambos necesitaban un espacio de transición, un lugar donde dejar atrás el pasado antes de comenzar un nuevo futuro. Los llevé al mejor hotel 5 estrellas de la ciudad y reservé una suite amplia, con sala privada y vista panorámica. Mientras el empleado del hotel, impecable en su uniforme, empujaba el carrito con el único equipaje, mi maleta, vi a Fernando bajar la cabeza, encogerse lo más posible, como si quisiera volverse invisible para que nadie notara su presencia fuera de lugar. Dentro de la habitación elegante, Mario vio por primera vez una bañera enorme de porcelana blanca. Soltó un grito de alegría, sus ojos se iluminaron. Todo el cansancio y el miedo parecieron desvanecerse. Yo misma abrí el grifo del agua tibia y vertí jabón espumoso. Verlo jugar feliz en el agua, escuchar su risa clara llenando la habitación, me hizo sentir por primera vez en 5 largos años una felicidad pura, sin sombras, que se filtraba hasta el fondo del alma. Mientras Mario se bañaba, llamé al servicio a la habitación y pedí 3 platos abundantes, con filete, sopa cremosa y postre de chocolate. Fernando seguía inmóvil junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando en silencio las luces de la ciudad como una estatua. Pedí al personal que comprara un conjunto de ropa limpia en la tienda del hotel y se lo entregué. «Cámbiate, hijo, y ven a cenar». Él se dio vuelta, negó con la cabeza y dijo en voz baja: «No lo merezco, mamá». Entró al otro baño, se echó agua helada encima y volvió a ponerse su ropa de trabajo ya seca. La cena fue servida sobre una mesa cubierta con un mantel blanco. Mario comía con entusiasmo, mientras Fernando masticaba sin ganas, sin levantar la vista. Esa noche, a pesar de mis intentos por convencerlo, insistió en tender una manta delgada en el suelo para dormir, dejando la cama king size para mí y para Mario. Se estaba castigando a sí mismo. A la mañana siguiente, después de llevarlos a comprar ropa nueva de pies a cabeza, emprendimos el regreso a Mérida. El viaje de más de 10 horas transcurrió en silencio. Fernando solo miraba por la ventana, perdido en sus propios pensamientos. Y Mario, quizás por el cansancio acumulado después de tantos días de carencias, se quedó dormido sobre mis piernas. No volvimos a la casa vieja, el lugar lleno de recuerdos de traición y dolor. La había vendido hacía mucho tiempo. En su lugar, los llevé a una nueva residencia en un fraccionamiento moderno y seguro que había comprado recientemente. Era hermosa, elegante y acogedora, con un pequeño jardín lleno de bugambilias. Cuando metí la llave en la cerradura y abrí la pesada puerta de madera, Fernando se quedó inmóvil en el umbral. No podía entrar. Sus pies parecían clavados al suelo. Sabía que el recuerdo aterrador de haber sido echado de su propia casa bajo la lluvia, aquella noche había creado una barrera invisible, una cicatriz profunda en su mente que le impedía cruzar esa puerta.
Esa noche, cuando Mario ya dormía profundamente en su nueva habitación, abrazando el oso de peluche nuevo que le había comprado, encontré a Fernando en la sala. Estaba sentado solo en la oscuridad, con la luz plateada de la luna entrando por la ventana, iluminando su silueta solitaria. Le preparé una taza de té de manzanilla caliente, la puse sobre la mesa y me senté frente a él. ¿Piensas seguir así, Fernando?, le pregunté con suavidad. Él rompió a llorar, otra vez, pero esta vez no era un llanto de ruptura, sino de culpa. Soy una carga, un fracaso. Destruí todo, dijo entre sollozos. Arruiné mi vida, destruí la infancia de Mario y lo peor, rompí la confianza de mi madre. Ya no tengo cara para mirarte. Me incliné hacia adelante y tomé su mano áspera, endurecida por el trabajo. No fracasaste, Fernando. Fuiste víctima de una estafadora cruel. Eres un padre que hizo todo, incluso los trabajos más humildes, para proteger y mantener a su hijo en las peores circunstancias. Eso no es un fracaso, eso es amor, es responsabilidad. Respiré hondo y lo miré directo a los ojos llenos de lágrimas. Empecemos de nuevo, no te daré dinero. La lástima solo te matará otra vez, pero te daré una oportunidad. Ven a trabajar a la empresa de tu madre, Grupo Ramírez Inmuebles. Él levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de sorpresa y duda. Pero no sé nada de bienes raíces. Soy un abogado fracasado. Solo te haré quedar en ridículo. Entonces aprende, dije con firmeza, sin dudar. Empezarás desde abajo, en el archivo. Nadie en la empresa sabrá que eres mi hijo. Tendrás que enfrentarte tú solo a las miradas, a los rumores. Recuperarás tu dignidad con tus propias manos y tu propio esfuerzo. No por mí, sino por Mario. Haz que vea que su padre puede levantarse con fuerza del mismo lugar donde cayó. Vi una chispa débil pero esperanzadora encenderse poco a poco en sus ojos antes vacíos. Después de un largo silencio, asintió. Una lágrima resbaló por su mejilla y cayó en la taza de té de manzanilla, formando pequeñas ondas que se expandían suavemente, como un nuevo comienzo, un nuevo capítulo que apenas empezaba. La semana siguiente, Fernando comenzó a trabajar en Grupo Ramírez Inmuebles, no como hijo de la presidenta, sino como un empleado en periodo de prueba. Su puesto era el de archivista, el trabajo más manual y meticuloso de toda la empresa. Organizar miles de expedientes antiguos, sacar copias y entregar documentos internos entre departamentos. Era el cargo más bajo, pero también el único lugar donde podía aprender cómo funcionaba toda la maquinaria desde sus detalles más pequeños. El primer lunes, se paró frente al espejo y se puso el traje que yo le había comprado. El traje le quedaba justo, impecable, pero se veía extraño en su cuerpo delgado, acostumbrado a la ropa de trabajo gastada. Se esforzaba por ajustar la corbata, con esas manos que conocían mejor el peso de los sacos de papas que las cosas pequeñas y delicadas. En sus ojos vi preocupación, inseguridad, pero también una determinación inquebrantable. Lo llevé a la empresa, pero según lo acordado, solo lo dejé en una esquina, a cierta distancia. Desde aquí caminas tú. Para todos, solo eres un nuevo empleado, Fernando Ortega, nada más. No dijo nada, solo asintió. Respiró hondo como quien junta todo el valor del mundo, abrió la puerta del coche y se mezcló con la multitud de oficinistas que entraban apurados al edificio. Sentada en mi oficina elegante, no podía concentrarme en ningún documento. Toda mi atención estaba en la pantalla del sistema de seguridad, algo que casi nunca usaba. Observaba en silencio los primeros pasos de mi hijo en su camino por recuperar su vida. Todo resultaba más difícil de lo que imaginé. Tropezaba con la máquina de café. Casi se quema la mano con el agua caliente. Cuando le encargaron mover una torre de documentos, los dejó caer todos en medio del pasillo. El papel voló por todas partes. Algunos empleados jóvenes no pudieron evitar reírse. Otros mostraron fastidio y lo empujaron al pasar. La jefa de recursos humanos, una amiga de muchos años, me reportó discretamente lo que había escuchado. Los rumores empezaron a circular. Ese tipo tiene pinta de obrero, no de oficinista. Dicen que fue abogado. ¿Cómo terminó aquí?
Seguro hizo algo grave. Sabía que esas eran las primeras pruebas que debía superar por sí mismo. A la hora del almuerzo, mientras todos comían juntos en la cafetería, Fernando se quedaba solo en el pequeño archivo húmedo, comiendo en silencio la comida que yo le había preparado desde temprano. No se metía en conversaciones, no buscaba hacer amigos, solo trabajaba en silencio, como una sombra. Su aislamiento pronto llamó la atención de Mateo, un empleado joven conocido por molestar a los nuevos para sentirse poderoso. Esa tarde, Mateo decidió hacerlo quedar mal. Lanzó un montón de archivos sobre su escritorio. Abogado, hazme 50 copias de esto y encuadéralas. El jefe las quiere en 1 hora. Era una tarea absurda, casi imposible, una trampa para humillarlo. Pensé que Fernando se quejaría o al menos se mostraría nervioso, pero no. Solo lo miró un segundo y se puso a trabajar. No se apresuró. Trabajaba con método, la mente lógica del abogado seguía ahí. Clasificó los documentos por secciones antes de copiarlos y los organizó de forma que ahorrara tiempo. No paró un solo minuto, el sudor le corría por la frente. Exactamente 1 hora después, las 50 copias estaban listas, encuadernadas y apiladas con precisión sobre el escritorio de Mateo, que se quedó mudo del asombro. Eso fue solo el comienzo. En la oficina, él era el primero en llegar y el último en irse. Siempre llevaba una libreta en la que anotaba todo, cada instrucción, cada detalle. No temía hacer preguntas básicas, las que cualquier recién egresado sabría, aunque eso a veces lo hiciera parecer tonto ante sus compañeros jóvenes. Estaba empezando desde cero, con una humildad admirable. Por las noches, al volver a casa, no descansaba. Después de pasar un rato jugando con Mario, leyéndole cuentos con paciencia hasta que se quedaba dormido, él volvía en silencio a mi despacho. A través de la puerta entreabierta, muchas noches lo veía despierto hasta las 2 o 3 de la mañana. No veía televisión ni navegaba por internet. Leía con avidez los gruesos libros sobre derecho inmobiliario, planificación urbana y administración de empresas que yo tenía en los estantes. Veía videos en línea sobre cómo usar programas de oficina y practicaba hasta dominarlos. Estaba recuperando 5 años de conocimientos y habilidades perdidos, con un esfuerzo extraordinario. Su dedicación y constancia empezaban a dar frutos. Un día, el departamento legal de la empresa tuvo un gran problema. Estaban revisando un contrato antiguo, firmado hacía más de 10 años, para prepararse para una demanda, pero nadie podía encontrar un anexo importante que podía decidir el destino del caso. Todo el departamento estaba alborotado, la gente revisaba los archivos sin éxito. Cuando todos estaban casi rendidos, Fernando, quien había pasado semanas organizando todo el archivo central de forma meticulosa, recordó dónde estaba. Entró tranquilamente al almacén. Encontró la carpeta llena de polvo y la llevó al departamento legal. No dijo mucho, solo dejó el expediente sobre el escritorio del jefe y comentó: «Creo que esto puede ayudarles». La sala, que estaba llena de ruido, se quedó en silencio. El jefe, un abogado veterano conocido por su carácter exigente, tomó el expediente, pasó rápido hasta el anexo y lo miró. Su mirada ya no era de desprecio hacia un empleado cualquiera, sino de sorpresa y un poco de respeto. Desde ese día, todo empezó a cambiar. Los murmullos a sus espaldas se fueron apagando. Las risas burlonas fueron reemplazadas por saludos cordiales. Mateo, el joven que solía molestarlo, se le acercó para pedirle consejos sobre cómo organizar los archivos de manera más eficiente. Él no se mostró arrogante, solo le explicó con paciencia. Una tarde, al salir del trabajo, lo vi desde el balcón de mi oficina. Fernando estaba esperando el autobús al otro lado de la calle. Algunos compañeros jóvenes pasaron, le dieron una palmada en el hombro y le dijeron: «Nos vemos mañana, Fernando». Parecía sorprendido, y entonces una leve sonrisa, la primera verdadera en años, apareció en su rostro, ya menos endurecido por el sufrimiento. Yo sabía que ya no era el empleado nuevo raro, ni el abogado fracasado. Era Fernando Ortega, un hombre trabajador y digno de confianza. Estaba reconstruyendo su vida, no con mi dinero, sino con su propio sudor, su perseverancia y su honor. 3 años después, en la sala de juntas más elegante de Grupo Ramírez Inmuebles,
reservada solo para el consejo directivo, el ambiente era solemne y concentrado. Fernando, con un traje perfectamente hecho a medida, estaba de pie frente a una gran pantalla, exponiendo con fluidez y confianza su plan estratégico para expandirse al competitivo pero prometedor mercado turístico de Cancún. Ya no era aquel hombre flaco y demacrado, con la mirada vacía, que conocí en Puebla. 3 años de trabajo constante, bajo presión y desafíos, le habían devuelto una presencia firme, unos hombros fuertes. Su rostro ya no mostraba la dureza del sufrimiento, sino serenidad y determinación. Su mirada no estaba vacía, sino aguda, concentrada, fija en cada miembro del consejo, dispuesto a responder cualquier pregunta. Respondía a cada cuestionamiento difícil con claridad, lógica y convicción, transformando las dudas en aprobación. Yo, sentada en el puesto de presidencia, lo observaba en silencio. En mis ojos se mezclaban las imágenes del torpe empleado de archivo que derramaba papeles en el pasillo y del director de proyecto, seguro de sí mismo, que ahora dominaba toda la sala. Un orgullo silencioso, pero inmenso, me llenó el pecho. Una emoción imposible de describir con palabras. Lo había logrado. Se había levantado por sí mismo. Su camino durante estos 3 años no había sido fácil. Cerré los ojos y cada hito de su transformación volvió a mí con absoluta claridad. Durante el primer año, después de unos meses trabajando con dedicación en el archivo, llegó su primera oportunidad cuando salvó a la empresa de una demanda por varios millones de pesos. Gracias al reconocimiento del jefe del departamento legal, fue transferido a esa área. Todos pensaron que lo favorecerían, pero no fue así. Comenzó como asistente en el nivel más bajo, redactando documentos simples, revisando errores ortográficos en los contratos, tareas que cualquier recién egresado de Derecho podía hacer. Aceptó sin quejarse. Volvió a aprender desde lo más básico. Trabajó con constancia y demostró su capacidad con cada documento y cada memorando. El segundo año marcó un gran giro en su vida. Un proyecto importante de resort ecológico en Cancún se detuvo de repente. El proyecto enfrentó una fuerte oposición de la comunidad pesquera local por temas ambientales y complicaciones legales sobre los derechos de uso de la tierra. El director del proyecto anterior, un hombre con mucha experiencia pero poca paciencia, se desanimó y renunció. El proyecto estaba al borde del fracaso, con pérdidas de decenas de millones de dólares. En una tensa reunión del consejo directivo, cuando ninguno de los directores con más experiencia se atrevía a hacerse cargo de ese hueso duro de roer, Fernando se levantó. Entre el silencio y las miradas sorprendidas, solo dijo una frase sencilla. Señor presidente, señores del consejo, permítanme intentarlo. Yo lo aprobé, a pesar del escepticismo de muchos. Y no me decepcionó. Se mudó a una casa provisional en la obra de Cancún durante 6 meses. No se sentó en una oficina con aire acondicionado a dar órdenes. Cada día se remangaba los pantalones y caminaba por el lodo para hablar con cada pescador del pueblo. Se sentaba con ellos junto a las fogatas, escuchando sus preocupaciones y sentimientos. Usó su conocimiento como abogado para analizar y renegociar las cláusulas de protección ambiental, garantizando los derechos y medios de vida sostenibles para ellos. Incluso se puso el casco de seguridad y supervisó la construcción, comiendo y durmiendo junto a los ingenieros y obreros. Los conquistó no con poder ni dinero, sino con sinceridad y respeto. Al final, el proyecto no solo se reanudó, sino que recibió el apoyo entusiasta del gobierno y de la comunidad local. En el tercer año, regresó a Mérida como un héroe. La historia del salvador del proyecto Cancún se difundió por toda la empresa. Fue nombrado director de operaciones, responsable de supervisar todos los grandes proyectos del grupo. Con su experiencia práctica y mente analítica, reestructuró muchos procesos burocráticos, eliminó gastos innecesarios y aumentó la eficiencia casi un 30%. Se ganó el respeto absoluto de todos, desde los empleados más modestos hasta los miembros del consejo directivo. Y cuando nuestro CEO, de muchos años, anunció su retiro, me presenté ante el consejo y propuse a Fernando para el cargo. Ningún miembro se opuso. No votaron por él porque fuera mi hijo. Votaron por él porque habían sido testigos de su extraordinaria transformación, de un empleado de archivo a un verdadero líder. Su historia pronto llamó la atención de los medios.
Un reconocido periódico de negocios publicó una entrevista exclusiva que causó sensación en todo México, con el titular "Debajo un puente en Puebla al puesto de CEO, la historia de cuento moderno de Fernando Ortega". El artículo se difundió rápidamente. De pronto, Fernando se convirtió en un fenómeno, un ejemplo de esfuerzo y superación ante la adversidad. Cadenas de televisión prestigiosas lo invitaron a entrevistas, revistas de negocios querían su foto en la portada. Al principio, rechazó toda la atención. "Solo estoy haciendo mi trabajo, mamá. No quiero presumir de mi pasado, pero logré convencerlo. El pasado no es algo para presumir, pero sí una lección. Tu historia puede dar esperanza a muchas personas que están en el fondo, que piensan que su vida ya se acabó. No te la guardes para ti solo, Fernando". Y él apareció en la televisión, en un programa de entrevistas que millones de personas vieron. Se mostró tranquilo, humilde y sincero. No contó los detalles trágicos de su pasado ni culpó a nadie. Solo dijo que había tenido una etapa de desorientación y que había recuperado su vida gracias a una segunda oportunidad y una fe que nunca se apagó. Cuando el conductor le preguntó quién había sido su mayor motivación, él sonrió, una sonrisa cálida y llena de orgullo. "Es mi hijo, Mario. Cada día me esfuerzo, porque quiero construir un mundo en el que él pueda levantar la cabeza y sentirse orgulloso de su padre". Esa noche, toda la familia vimos el programa juntos. Al ver a mi hijo tan seguro frente a las cámaras, con Mario, ya un adolescente, aplaudiendo feliz y orgulloso a su lado, mi corazón se llenó de felicidad. Pensé que por fin todas las tormentas habían pasado y que era momento de ver amanecer. Pero en lo más profundo, un miedo helado empezó a deslizarse, como una serpiente arrastrándose en la oscuridad. Esa fama era un arma de doble filo. Traía reconocimiento y prestigio, pero también era un faro brillante en la noche, capaz de atraer a las polillas venenosas del pasado. Y mis temores se hicieron realidad. Era una hermosa mañana de martes. En la sede principal de Grupo Ramírez Inmuebles reinaba un ambiente de entusiasmo y energía. Fernando acababa de cerrar con éxito un acuerdo estratégico con una corporación internacional, el negocio más grande y más importante en los 40 años de historia de la empresa. Para celebrarlo, decidió organizar una breve reunión en el amplio vestíbulo principal para agradecer y felicitar personalmente a todos los empleados que habían trabajado día y noche por ese logro. Los aplausos, las risas y los brindis resonaban por todo el lugar, componiendo una sinfonía de éxito y unión. Yo observaba desde el balcón del segundo piso de mi oficina, mirando hacia abajo. Vi a mi hijo rodeado de empleados, sonriendo, con una mirada llena de confianza. Todo parecía haber encontrado su equilibrio perfecto: paz, felicidad y éxito. Pensé que al fin, después de tanto dolor, mi familia podría disfrutar de días tranquilos. En ese instante, el teléfono interno sobre mi escritorio sonó con un timbre agudo. Contesté y la voz temblorosa y alterada de la joven recepcionista sonó al otro lado. Señora Ramírez, hay una mujer aquí abajo. Está llorando desesperadamente y exige ver al señor Ortega. Dice que es su esposa". El corazón se me detuvo, como si hubiera caído en un abismo sin fondo. La serpiente había regresado. De inmediato cambié la pantalla del ordenador a la cámara de seguridad del vestíbulo. Una mujer estaba allí de pie, y la reconocí al instante. Luna de la Vega, el mismo cabello rubio cuidadosamente teñido, pero su rostro mostraba las huellas del tiempo y de una vida que no había salido como esperaba. Llevaba un vestido de marca, algo pasado de moda, y se había maquillado en exceso para disimular el cansancio y las arrugas en las comisuras de los ojos. Pero la codicia y el cálculo en su mirada no había manera de ocultarlos. A pesar de la firme pero educada resistencia de los dos guardias de seguridad, los empujó y corrió directo al centro del vestíbulo, donde Fernando estaba dando su discurso. Eligió el momento y el lugar perfectos para montar el espectáculo más escandaloso posible. «Fernando», su voz sonó entre sollozos, desgarradora y teatral, cortando el discurso de mi hijo. El vestíbulo, que hacía un momento estaba lleno de ruido, quedó en silencio. Todo se detuvo.
Cientos de miradas, desde empleados, gerentes hasta los socios presentes, se dirigieron hacia la mujer desconocida que acababa de irrumpir. Fernando se dio la vuelta y vi cómo la sonrisa en su rostro se congelaba por un instante. Luna, con la habilidad actoral de una estrella de cine, corrió hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Intentó abrir los brazos para abrazarlo, pero Fernando, que ya no era el ingenuo de antaño, retrocedió un paso por instinto, manteniendo una distancia fría y firme. Ese gesto no pareció desconcertar a Luna. Se detuvo, llevó una mano a la boca y sollozó de manera perfecta para el público curioso que la observaba. «Fernando, soy yo. Por fin te encontré», sollozó. «Te vi en la televisión. ¿Sabes? Te he buscado por todas partes todos estos años. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Sabía que lo lograrías». Luego empezó a relatar su trágica historia cuidadosamente elaborada. Contó cómo el malvado doctor Ricardo la había engañado, robándole todas sus pertenencias y dejándola sin un centavo. Dijo que había tenido que vivir en la pobreza y la humillación, pero que en su corazón siempre había sentido culpa y remordimiento por haber perdido a Fernando y a Mario, los dos hombres que más había amado en la vida. «Me equivoqué, Fernando. Era joven y estúpida cuando escuché a tu madre». Lanzó una rápida mirada hacia la escalera, como si supiera que yo estaba observando. «Pero mi corazón siempre fue tuyo. Por favor, dame una oportunidad para compensarte, para que reconstruyamos nuestra familia». Extendió su mano larga, con las uñas pintadas de rojo intenso, esperando que él la tomara y la abrazara con perdón. Los empleados empezaron a murmurar. Algunas, especialmente las más jóvenes, mostraban compasión por su historia melodramática. Miraban a Fernando con expectativa, pero mi hijo permanecía inmóvil. Su rostro no mostraba ninguna emoción, solo una calma aterradora. Dejó que Luna terminara toda su actuación. Cuando ella se quedó en silencio, cuando sus sollozos se fueron apagando, Fernando finalmente habló. Su voz no era alta, pero sí clara, firme y tan fría como el hielo, resonando en el silencio absoluto del vestíbulo. «Tu actuación sigue siendo tan buena como siempre, Luna». La miró directamente a los ojos llenos de lágrimas, sin el menor temblor. «La última vez que te vi, mandaste a tu abogado a echarme de casa, a mí y a un niño de 5 años, bajo la lluvia. No me buscaste cuando mi hijo y yo tuvimos que recoger botellas para sobrevivir en Puebla. Solo apareciste aquí cuando mi nombre salió en la portada de la revista Forbes». Dio un paso más, bajando la voz, pero cada palabra pesaba como una piedra. «Mi hijo, Mario, ahora tiene 14 años. Es alto, inteligente y un chico bondadoso. No tiene ningún recuerdo de ti. Y yo, cueste lo que cueste, haré todo lo posible para que su vida siga siendo así, tranquila». El rostro de Luna cambió de color. Su obra perfecta se derrumbó en cuestión de segundos. Sus ojos, antes llorosos, ahora brillaban con rabia y vergüenza. No podía creer que el hombre ingenuo y manipulable de antes se hubiera convertido en alguien tan firme, agudo y frío. Fue entonces cuando decidí que había llegado mi momento de aparecer. El telón se había levantado, y el último acto era el mío. Salí lentamente de la oficina y bajé por la gran escalera de mármol. El sonido de mis tacones resonaba en el suelo de piedra, cada tac, tac, rompiendo el tenso silencio. Todos se apartaron automáticamente, dejándome pasar como si el agua abriera su cauce. Me acerqué a Fernando y puse una mano sobre su hombro. No fue solo un gesto, fue una afirmación de pertenencia, una declaración de protección y una muestra de unión imposible de romper. Luna me vio, y por primera vez desde que entré, el verdadero miedo, sin un rastro de actuación, apareció en sus ojos. Retrocedió un paso instintivamente, como un animal acorralado frente a su depredador. Miré directamente a la mujer que había destruido 8 años de la vida de mi hijo, con una voz serena, pero tan fría como el invierno. «Hola, Luna. Casi una década, ¿no? No has cambiado mucho». Sonreí levemente, una sonrisa sin el más mínimo rastro de calidez. «Creo que ya es hora de que aclaremos todo, aquí y ahora».
Mi aparición y esas palabras cargadas de intención convirtieron el vestíbulo principal de la empresa en un verdadero escenario y todos los presentes en espectadores involuntarios. Los empleados quedaron inmóviles, sin atreverse siquiera a respirar, temerosos de perder un solo segundo del drama que se desplegaba frente a ellos. Afuera, algunos periodistas, siempre atentos al escándalo, aparecieron de la nada. Sus cámaras y grabadoras apuntaban hacia nosotros a través de los ventanales, listos para capturar cada instante de esta tragedia familiar de alta sociedad. Luna, tras el instante inicial de pánico al verme, recuperó rápidamente la compostura. Con el instinto de supervivencia de un depredador, entendió que estaba acorralada y decidió jugar su última carta: apostar por la compasión del público. Se giró bruscamente hacia los empleados, dejando que las lágrimas cayeran en cascada mientras hablaba con voz entrecortada. ¿Lo ven? ¿Todos lo ven? Esta es la madre dominante que nos separó. Nunca me soportó, desde el primer día que Fernando me presentó. Me señaló con el dedo tembloroso, pintado de rojo. Ella me calumnió, me empujó y me echó cuando estaba embarazada del hijo de su hijo. Ella me arrebató todo. Su interpretación de víctima fue impecable, una actuación capaz de arrancar lágrimas a cualquiera que ignorara la verdad. Pero yo no me alteré. Había esperado demasiado tiempo este momento. Solo sonreí, una sonrisa helada, vacía. ¿Calumniarte? Luna, parece que tu memoria ya no es tan buena después de casi 10 años. Me giré y le hice una señal a mi asistente de confianza, que esperaba discretamente en una esquina. Entendió de inmediato. Caminó hacia el podio, conectó una pequeña memoria USB al sistema de proyección que minutos antes mostraba los orgullosos gráficos de crecimiento de la empresa. Se abrió un archivo de audio, y entonces una voz muy familiar resonó, amplificada por el sistema de sonido, llenando el vestíbulo. Era la risa burlona de Luna. Tranquilo, Ricardo. Todos los papeles de la transferencia, el idiota ya los firmó. ¿Embarazada? No estoy loca para arruinar mi cuerpo. Solo es un cojín en la barriga, mi amor. El silencio absoluto se apoderó del lugar. Cientos de personas contenían el aliento, atónitas. El rostro de Luna se volvió tan pálido como el papel, sin una gota de sangre. El rojo de su labial contrastaba de manera grotesca. Balbuceó, la voz temblorosa. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es falso. Está manipulado. Usted lo editó. Me está difamando. No, no lo creo, respondí con calma, cada palabra golpeando como un martillo sobre su ataúd. Esa es la grabación del sistema de seguridad de la casa, el mismo que tú insististe en que Fernando instalara para la seguridad del bebé. Parece que olvidaste que ese sistema no solo grababa video, sino también audio con gran claridad, ¿verdad? Alcancé a guardar una copia en un disco externo antes de que borraras todos los archivos al día siguiente. Lástima que entonces no tuve la oportunidad de mostrarle la verdad a Fernando. Sin darle tiempo a reaccionar, relaté toda la verdad sobre aquella noche lluviosa y decisiva frente a cientos de testigos. Hablé de la farsa del aborto planeada con detalle, del médico amante Ricardo Vargas, que falsificó los reportes médicos, del plan meticuloso para quedarse con todo el patrimonio que Fernando había construido con tanto esfuerzo. Lo conté con precisión, con calma, sin omitir una palabra, como una fiscal leyendo la acusación final. Luna gritó desesperada, como una bestia herida luchando por su último aliento. ¿Dónde están las pruebas? Eso solo son palabras de una vieja amargada. No tienes ninguna prueba. Aquí están las pruebas. Una voz masculina, grave y autoritaria, resonó desde la entrada principal. Todos se giraron al mismo tiempo. Un hombre de mediana edad, elegantemente vestido con un traje caro, entró. Era Alfonso Reyes, uno de los abogados penalistas más reconocidos y respetados de México, además de un viejo amigo de mi familia. Lo llamé en cuanto recibí la llamada de la recepcionista. El señor Alfonso avanzó, seguido por 2 agentes de policía uniformados. Abrió un portafolio de cuero y habló con voz firme, sin mostrar emoción alguna. Señora Luna de la Vega, soy el abogado representante del señor Ricardo Vargas. Mi cliente, después de años de vivir atormentado y con miedo,
ha decidido entregarse y colaborar completamente con las autoridades. Levantó un fajo de documentos. Él ha proporcionado todas las pruebas, mensajes de texto, grabaciones de llamadas y documentos falsificados que demuestran la falsificación de expedientes médicos, el fraude y la difamación organizada. Con base en su declaración y en las pruebas irrefutables del señor Vargas, esta es la orden de arresto contra usted. Ese fue el golpe final. El knockout. Toda la fuerza de Luna se desvaneció. Cayó de rodillas sobre el suelo de mármol frío, su vestido de diseñador arrugado. La máscara de belleza y falsa inocencia se rompió por completo, dejando ver un rostro deformado por el odio, el terror y la derrota. Cuando los dos policías se acercaron para esposarla, ella despertó del shock. Comenzó a forcejear y gritó el nombre de Fernando como una loca. «¡Fernando, di algo! Diles que todavía me amas. Diles que todo fue un malentendido». Fernando la miró, no con odio, sino con una profunda compasión. «Solo lo lamento por ti, Luna. Pudiste haber tenido una familia feliz, pero elegiste el dinero. Ahora no te queda nada». Los policías la sacaron escoltada a través de la multitud, que permanecía en un silencio sepulcral. Las miradas que antes mostraban compasión, ahora estaban llenas de desprecio y furia. Afuera, los flashes de las cámaras no paraban de destellar, capturando el momento más humillante en la vida de una estafadora. Las grandes puertas de cristal se cerraron tras ella, poniendo fin a un capítulo oscuro y doloroso en la historia de mi familia. La última escena de la farsa había terminado. Fernando se volvió hacia mí. En sus ojos no había satisfacción, sino una tristeza profunda por el pasado perdido y una inmensa sensación de alivio, como si finalmente se hubiera quitado de encima un peso que lo había aplastado durante casi una década. Se acercó y me abrazó con fuerza, con calidez. «Todo ha terminado, mamá», susurró, con la voz aún temblorosa. Le di unas palmaditas en la espalda y respiré hondo. «No», respondí con voz firme y llena de esperanza. «Esto apenas está comenzando, hijo mío». Unos meses después, la tormenta mediática finalmente se calmó. El escándalo de Luna de la Vega fue tema candente en todos los periódicos, pero como toda noticia sensacionalista, poco a poco se desvaneció en el olvido, dejando espacio para nuevas historias. Lo sorprendente fue que la empresa no solo no sufrió daños, sino que al contrario, la reputación de Grupo Ramírez Inmuebles se fortaleció aún más. La historia de integridad, valentía y superación del nuevo CEO, Fernando Ortega, se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial, dándonos una imagen más confiable que cualquier costosa campaña publicitaria. Cuando todo volvió a la normalidad, supe que había llegado el momento de tomar una decisión que llevaba mucho tiempo guardando en mi corazón. Convoqué una reunión general en la sede principal, un evento más grande que cualquiera que se hubiera realizado antes. Esta vez, no solo estaban presentes todos los empleados, desde los cargos más altos hasta los más bajos, sino también el consejo directivo y los periodistas más cercanos de los principales periódicos económicos. El escenario del vestíbulo principal había sido preparado con solemnidad, con el logotipo de la empresa de fondo y ramos de lirios blancos, pero esta vez no simbolizaban el luto, sino el renacimiento y un nuevo comienzo. Me paré en el podio mirando los rostros de cientos de personas. Algunos habían estado conmigo desde los primeros días difíciles, otros eran jóvenes llenos de entusiasmo que ayudaban a construir el futuro. Mi mirada se detuvo en la primera fila. Fernando estaba allí, sereno y seguro. Junto a él estaba Mario, ahora un adolescente alto y maduro, con los ojos brillando de orgullo al mirar a su padre. Respiré profundamente y comencé mi discurso. No hablé de cifras ni de proyectos. Conté la historia de los 40 años de la empresa, desde una pequeña oficina con solo 2 empleados y un gran sueño, hasta convertirse en uno de los grupos más importantes de México. Hablé de los fracasos, de las lágrimas y también de las victorias gloriosas. He dedicado toda mi vida a esta empresa, dije con la voz quebrándose de emoción. Grupo Ramírez Inmuebles no es solo mi carrera, es mi hijo espiritual. Y como cualquier madre, lo que más deseo no es quedármelo para mí,
sino verlo crecer fuerte y firme, incluso cuando ya no esté aquí para protegerlo. Todos en el auditorio pensaban que era un discurso de agradecimiento, un cierre de carrera como tantos otros. Pero entonces llegué a la parte más importante, el final de un capítulo y el inicio de otro. Hoy, estoy aquí para hacer mi último anuncio oficial como presidenta del Consejo Directivo. El murmullo del público se detuvo de golpe. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, expectantes. Sonreí, una sonrisa tranquila y satisfecha. Ya no miraba a la multitud, sino directamente a mi hijo. Suelen decir que ser líder es tener un título, un poder, pero yo creo que liderar no es un título, sino un camino. Se forja en el fracaso, se construye con perseverancia y se demuestra con la empatía, con la capacidad de comprender a los demás. Durante los últimos 3 años, todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos visto cómo un líder así ha crecido justo en este lugar. Respiré hondo, dejando que cada palabra resonara clara, orgullosa y firme. Desde hoy, quien me sucederá, el nuevo presidente de Grupo Ramírez, Inmuebles, será mi hijo, Fernando Ortega. Después de un instante de asombro, el auditorio estalló en aplausos. No eran aplausos por compromiso ni por obligación, sino un estallido sincero, vibrante y lleno de emoción. Todos los empleados se pusieron de pie. No solo aplaudían al talentoso CEO, sino también a su compañero Fernando, aquel que habían visto trabajar desde el puesto más bajo, el hombre que les demostró que el honor y el éxito pueden construirse con las propias manos y una voluntad que nunca se rinde. Fernando no podía hablar. Se levantó, subió al escenario con los ojos llenos de lágrimas. No miró a la multitud que lo aclamaba, sino directamente a mí, con una mirada que contenía toda la gratitud, el amor y la comprensión del mundo. Me abrazó con fuerza, un abrazo de hijo que por fin había encontrado el refugio más pacífico de su vida. Gracias, mamá, por todo. Cuando me soltó, Mario también corrió hacia el escenario. Ya no era el niño flaco y asustado del barrio pobre de Puebla, era un joven alto y fuerte. Abrió los brazos y abrazó a su padre y a su abuela al mismo tiempo. Los tres generaciones permanecimos juntos, abrazados bajo las luces del escenario. Al ver a padre e hijo, uno al lado del otro, seguros y firmes, sentí una calma inmensa. Los aplausos seguían resonando sin parar. Di un paso atrás, luego otro, cediéndoles silenciosamente el lugar, el futuro de la familia y de toda la empresa. A través del destello intermitente de las cámaras, vi la sonrisa de Mario, radiante como el sol. Después de tantas rupturas y sufrimientos, mi familia por fin estaba completamente unida otra vez. No por el dinero ni por la fama, sino por el amor incondicional, el perdón y la fuerza extraordinaria de volver a empezar desde cero. El nuevo amanecer de nuestra familia finalmente había llegado. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto sinceramente. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento,